El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva consulta virtual con el doctor Alcides Lozano, neurólogo y neurooncólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva transmisión de nuestra consulta virtual. Bueno, pues muchas gracias por dejarme ser su entrevistador el día de hoy. Hoy tenemos, un tema muy interesante. Entonces, ¿qué tal si antes de empezar recuerdo a todas las personas que nos están viendo a través de aquí, ya sea Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, todas las redes del doctor. Nos pueden encontrar como Dr. Alcides Lozano en Facebook y en YouTube, y para TikTok e Instagram como 1.mx. Entonces, doctor, ¿qué tal si empezamos con el tema del día de hoy, que son las miopatías por fármacos? Sí, bueno, las miopatías son un grupo de enfermedades que afectan al músculo, que generalmente pues es el músculo esquelético. Y pues como hace ratito comentábamos antes de que nos conectáramos, pues qué tiene que ver una enfermedad muscular con el sistema nervioso. Bueno, son dos sistemas que están muy relacionados. Para que la gente pueda entender un poco el contexto de estos padecimientos, bueno, las neuronas, que en este caso son las neuronas motoras, para llevar esa información que se origina desde nuestra corteza cerebral y generar el movimiento, tiene que haber una conexión de esas neuronas con el músculo esquelético, y eso es lo que va a provocar esta contracción, que a su vez va a terminar en la generación de algún movimiento en nuestro cuerpo, ¿sí? Okay. Cuando hay alguna enfermedad que afecta el músculo esquelético, uno de los síntomas frecuentes que llega a presentar el paciente es debilidad, y en ocasiones también puede presentar dolor. Y eso también es un terreno del neurólogo. ¿Por qué? Okay. Porque a nosotros nos toca determinar si este patrón de debilidad que tiene el paciente, porque no todos los patrones de debilidad son iguales, el patrón de debilidad corresponde a una enfermedad que está afectando a los músculos, o es un patrón de debilidad que está afectando a los nervios, Okay. o alguna otra parte del sistema nervioso. La verdad es que están relacionadas. Y pues, como comenté hace un momento, una de las manifestaciones frecuentes de las miopatías es principalmente debilidad, ¿sí? Que es un patrón de debilidad que ahorita vamos a comentar un poco más adelante, y también puede haber dolor, y esto pues nos orienta a nosotros como neurólogos para solicitar algunas pruebas que nos pueden ayudar a confirmar y corroborar este diagnóstico, ya que pues de las causas que pueden provocar miopatía en las personas son muchas, dentro de las cuales se encuentra el uso de algún fármaco o medicamento que está siendo indicado por algún otro padecimiento para los pacientes. Ok, entonces nada más para ver si entendí bien, ¿existen miopatías, o bueno, esto es más como pregunta, ¿existen miopatías que a lo mejor no puede tratar un neurólogo, que es más que nada del músculo y no tiene que ver con esta línea? A veces tenemos miopatías autoinmunes que podemos tratar en conjunto con otros especialistas, por ejemplo, con el reumatólogo, cuando tenemos un cuadro de dermatomiositis o Ujú. polimiositis. A veces el paciente está siendo seguido por un reumatólogo y puede él continuar este seguimiento. A veces a nosotros nos toca hacer este diagnóstico, y en ocasiones podemos referirlo al reumatólogo. Ok. Entonces no es raro que pues se ha abordado por diferentes médicos. Los más frecuentes son ellos dos, pero hay que tomar en cuenta que las manifestaciones que puede presentar el paciente son variadas en algunos casos, porque como les comentaba, una de las manifestaciones que puede presentar el paciente es dolor muscular. Ujú. Los músculos pues los tenemos en todo nuestro cuerpo. Sí. Y si el paciente empieza a presentar dolor muscular, por ejemplo, a nivel de las articulaciones de hombros, a nivel de las articulaciones de la cadera, un ejemplo, no es raro que el paciente primero pueda ser valorado por un traumatólogo, Ok. ¿sí? Como primera instancia, o que sea derivado con un traumatólogo. Y lo más probable es que el traumatólogo no encuentre algún problema a nivel de la articulación,
que pues considere que esto sea un problema como tal de su especialidad o de su área. Ok. Y a veces pues tiende a ser derivado a otros especialistas. Entonces, depende mucho también de las manifestaciones que pueda presentar el paciente. Muy bien. Entonces, me da curiosidad porque comenta que las miopatías por fármacos se desarrollan por fármacos. ¿Existe como una lista que pueda usted decir, tomo esto, es más probable que tenga como esta miopatía por fármacos? Sí, sin lugar a dudas, sí hay medicamentos con mucho mayor frecuencia que tienden a provocar este tipo de enfermedades, y son medicamentos que Ujú. utilizamos no solamente los médicos especialistas, sino también los médicos generales con Ok, mucha frecuencia. ok. Por ejemplo, una de las más frecuentes uno de las miopatías más frecuentes es la inducida por unos medicamentos que se llaman estatinas. Ujú. Las estatinas son medicamentos que utilizamos nosotros como médicos para Ajá. disminuir el riesgo cardiovascular en las personas que tienen niveles de colesterol elevados. Ok. ¿Sí? Y eso es un medicamento que se prescribe en todas las áreas prácticamente de la medicina, Ok. y la verdad es que es muy frecuente, sobre todo por ejemplo los pacientes que tienen diabetes, hipertensión o han tenido el antecedente de algún infarto cerebral o incluso Ujú. infarto al corazón, se indiquen este tipo de medicamentos. Y eso también, bueno, hay que tomar en consideración que estos medicamentos pueden provocar un cuadro de miopatía. Ok. Y entonces es labor de nosotros determinar si efectivamente esta miopatía es Ok. debido a este medicamento o pudiera ser por otra causa. Muy bien. Entonces, ¿existiría alguno un poco más común que a lo mejor uno pueda sacar de la farmacia sin prescripción? Sí, la verdad es que sí, hay varios. Están, por ejemplo, también medicamentos que son utilizados en pacientes con hipertensión, que son como, por ejemplo, los beta bloqueadores. Estos medicamentos normalmente se indican para modular la frecuencia cardíaca o también para control de la presión arterial. Y también otros medicamentos que se utilizan con mucha frecuencia son los esteroides. Ok. Los esteroides que muchas veces se indican para algún problema de alergia, alguna enfermedad autoinmune, como Ujú. por ejemplo también enfermedades respiratorias como lo es el asma, Ok. o incluso para cierto tipo de padecimientos que provocan dolor. También son medicamentos que se utilizan con mucha frecuencia, y a veces estos medicamentos pueden provocar las manifestaciones dependiendo de cierta dosis y también del tipo de esteroide que se indique. Un dato muy importante que la gente debe de saber, que aunque sí podemos catalogar estas miopatías como un efecto adverso del Mm, tratamiento, la mayoría de las veces la gente puede considerar que, bueno, si yo estoy tomando un medicamento, por ejemplo, una estatina, ujú. que la estoy indicando para tratamiento del colesterol, si inmediatamente que uno empieza a tomar el medicamento, lo habitual es que presente este efecto secundario, hablando de ya en específico de Sí. miopatía, la verdad es que no. O sea, el tratamiento no forzosamente, una vez que se inicia, quiere decir que inmediatamente el paciente va a presentar este efecto secundario. Ok. A veces pueden pasar meses o años después de que ya inició este tratamiento, ¿sí? Ok. Cuando empiezan a ya presentar estas manifestaciones. Y otro dato también que deben de tomar en cuenta es que no forzosamente las manifestaciones van a iniciar de una manera muy evidente o muy importante. ¿A qué voy con esto? Que a veces los síntomas suelen ser inician de una manera tan leve Ujú. que no le pasa por la cabeza ni a veces siquiera al médico que Ok. este efecto de debilidad, de fatiga o incluso de dolor en los músculos es debido al medicamento. Entonces esto puede aparecer incluso años, aunque el paciente ya había estado con este tratamiento mucho tiempo atrás. Ok, entonces también podría decirse que si uno llega a presentar como esta miopatía mientras está como con este medicamento actualmente, puede llegar a cierto punto en el que si lo deja de tomar ya no, o puede presentarse, o es algo que se puede quitar si quitamos este medicamento, por así decirlo. De hecho, eso es una parte muy importante del abordaje. Lo Ujú. primero que debemos de determinar cuando tenemos un paciente con un cuadro de debilidad Ujú. sugestivo de que es una enfermedad del músculo esquelético, primero debemos de determinar qué factores tiene el paciente que pueden favorecer a este tipo de debilidad, porque bueno, Ok, también otro factor que puede provocar un cuadro de miopatía es el consumo de alcohol. ok, ¿Sí? Entonces, primero lo importante es determinar si hay algún factor de riesgo en este paciente que pueda predisponer este tipo de enfermedad.
Si se logra identificar que hay algún factor, pues las pruebas complementarias, en este caso que pueden ser desde pruebas de laboratorio para determinar el nivel de las enzimas musculares, también ciertas pruebas de estudios neurofisiológicos como la electromiografía, y ya en casos un poco más complejos, el uso de biopsia o Ujú. incluso a veces hasta de resonancia magnética, dependiendo del caso, puede ayudarnos a confirmar el diagnóstico. Mm, Y bueno, otro caso también, otra consideración también aquí hay que tener es qué tanto está afectando al paciente. Si es un cuadro ok. leve y que tenemos la certeza de que el medicamento, que uno de los medicamentos que está tomando está provocando esta miopatía, Mm, muchas veces, dependiendo también del medicamento, con el simple hecho de suspenderlo, puede ser más que suficiente. ok, Pero no es en todos ok. los casos. Y recuerdo mucho el caso de un paciente, una paciente que tengo, Ujú, que su padecimiento inició más o menos de esta manera. ok. Después de que en unos exámenes de laboratorio le detectaron niveles de colesterol altos, que es algo muy frecuente, se Ujú, inició el tratamiento con estatinas. Llevaba años con este medicamento ok. y después de una cirugía de rodilla, al momento de que empezaba a hacer sus sesiones de rehabilitación, notaba que seguía con una debilidad muy evidente. Esta debilidad notó que iba progresando con el paso de los meses. Mm, Al principio pensaba que era por la recuperación sí, de la cirugía, pero notaba que esta debilidad ya la empezaba a presentar en otras partes del cuerpo, inclusive para moverse de la cama. muy bien. Era una debilidad discreta, pero sí era evidente. Sí. Y en algunas ocasiones cuando acudía a valoración por algunos médicos no le creían, no veían un patrón de debilidad franco, bueno, no consideraban que era una debilidad evidente la que tenía Ok. y junto con otros hallazgos que sí se pueden ver en un examen neurológico y que como había comentado previamente, un examen neurológico solamente la puede hacer un neurólogo, a través del examen neurológico fue cuando ya se pudo llegar a, Sí, a esta sospecha y consideramos que efectivamente era por el uso de sí. estatinas. Utilizamos ya pruebas complementarias para comprobar y en este caso sí hubo la detección de los anticuerpos y eso ya nos permitió hacer este diagnóstico. Muy bien, entonces ahí me gustaría saltar un poquito los síntomas porque me comenta que es como dolor muscular, fatiga y yo creo que a lo mejor como le pasó a esta paciente los puede pasar pues por alto en un inicio o a lo mejor durante como toda la etapa que lo ve como muy normalizado. ¿Existe como algún síntoma muy específico o se puede diferenciar este dolor? Lo más característico que llegan a presentar los pacientes es debilidad. Ok. Fatiga, que bueno, la debilidad puede ser algo que puede ser un poquito difícil de describir en algunos Ajá. casos, porque bueno, a veces la debilidad no es tan evidente, pero pueden notar los pacientes que ya se fatigan más fácil para cuando hacen algún tipo de actividad, de Ujú, ejercicio, por ejemplo, un poquito más de dificultad para subir ok. escaleras. Y bueno, a veces la debilidad solamente está localizado en ciertos grupos musculares, a veces Ujú, solamente está a nivel de la cadera o a veces a nivel de la cadera y a nivel de los hombros, pero ok. no en los músculos un poco más distales. Entonces, parte de eso es el abordaje del médico de poder, primero, pues tratar de tener una descripción lo más detallada posible de estos síntomas y bueno, posteriormente ya con el examen neurológico obtener más datos que sí nos orienten a todo esto y ya posteriormente solicitar alguna prueba que pueda orientar un poco más hacia el diagnóstico y ya teniendo todo esto, pues ya poder valorar cuál sería el tratamiento más apropiado en cada uno de ellos. Ok, lo que me interesa también sería, bueno, ya me está diciendo producción que queda alrededor de unos 5 minutos, pero me gustaría hacerle una última pregunta, que es, digamos que una persona, bueno, esto ya sería como un caso muy específico, pero en caso de que una persona tenga o la persistencia de tomar este medicamento que a lo mejor ya sabemos en este caso que es lo que le está causando la miopatía, ¿existe alguna forma de prevenirla mientras tomo este medicamento o de plano existe como alguna adversidad en la que podemos Todo meternos? depende yo creo que del tratamiento que esté tomando la Ajá. persona, porque bueno, para algunos padecimientos podemos optar por algún otro fármaco Ujú, o a veces se puede incluso suspenderlo realmente ok, y mantener la vigilancia del paciente. Todo depende también de la indicación por la cual se dejó ese tratamiento. ok. Debemos de tener cuidado con algunos medicamentos también, porque son varios. Ujú, Están los esteroides. Hay también el hecho de que hayan salido, que estén saliendo nuevos tratamientos, incluso, por ejemplo, para el cáncer.
los tratamientos que Ujú. son los bloqueadores de checkpoint, Ujú. que son nuevas terapias que se están utilizando para muchos tipos de cáncer, pulmón, mama, piel. Se ha visto que ya hay algunos que están empezando a presentar en los pacientes este tipo de efecto secundario porque tienen que ver con un mecanismo a nivel autoinmune que Ok. provoca que otras vías autoinmunes, digamos, aumenten su respuesta y esto puede provocar el cuadro de miopatía. Ujú. Entonces depende también del medicamento que se dejó, valorar si se puede suspender o cambiar por otro tratamiento Ujú. para disminuir este efecto secundario, porque a veces eh, el cuadro de miopatía puede ser tan severo que inclusive la persona puede dejar de respirar. Ok. Sí, entonces hay que tener en consideración diversos factores para elegir el tratamiento más apropiado en los pacientes. Y pues obviamente el tratamiento también es multidisciplinario porque va a meritar incluso en algunos casos el uso de o tener sesiones de fisioterapia y rehabilitación para que el paciente vaya recuperando cada vez más su fuerza. Muy bien. Doctor, se nos está acabando el tiempo, entonces no sé si tenga como algo que decirles, una última opinión, comentario para quienes nos están escuchando en este momento. Bueno, cualquier patrón de debilidad debe de ser investigado para Ujú. ver si efectivamente esto es debido a alguna enfermedad neurológica o que tenga que ver con el músculo y pues obviamente estar en un adecuado contacto con su médico para considerar si no es algún tratamiento de los que esté tomando que pueda favorecer en este caso el desarrollo de miopatía por fármacos. Ok, muy bien, ya lo escucharon. No nos vamos sin antes recordarles todas las redes sociales del doctor. Lo podemos encontrar en Facebook y en YouTube como 1-doctor.alcides Lozano y en Instagram y en TikTok como 1.mx. Al igual les recuerdo que este live fue en colaboración con CAP Medical, su clínica de corta estancia, en donde tratamos especialidades como hematología, reumatología, oncología y sobre todo neurología. Muchas gracias, doctor, No, por gracias a dejarme ti. ser. Gracias Y a bueno, ti y pues ujú, nos vemos para la próxima. muchas gracias. Gracias, hasta luego.